Buenos días. Hoy es miércoles 24 de noviembre del 2021 y agradecemos al Señor nuevamente la oportunidad de estar con ustedes y compartir la palabra a través de estos medios. Estaremos meditando en Isaías capítulo 17 y el título de esta mañana, es Busca al Señor antes de que sea tarde. Arrepiéntete de tus pecados. Busca al Señor y arrepiéntete de tus pecados antes de que sea tarde. Basado en la historia de Israel. Isaías ya había profetizado que Israel y Damasco caerían a consecuencia de su maldad, a consecuencia de su pecado. Ellos iban a enfrentar la destrucción. Pero en medio de eso, el rey de Judá trató de ayudarlos y de animarlos a que se volvieran al Señor. Y algunas de las tribus sí se volvieron al Señor. El rey Josías trató de que celebraran la Pascua y buscaran al Señor y se arrepintieran de su maldad. Unos cuantos escucharon el mensaje, algunas tribus lo hicieron. Y fue por eso que el Señor permitió que quedara un remanente ahí en el pueblo de Israel, en las 10 tribus. Vienen los asirios, los conquistan, pero un pequeño remanente queda ahí. Ahora, cuando el juicio está llegando sobre la nación, entonces muchos quieren volverse a él, pero era demasiado tarde. El juicio ya estaba dicho por el Señor. Esto iba a suceder. Esto de lo que el Señor había profetizado a través del profeta tenía que suceder, pero un remanente queda ahí. Por eso es importante ponerse a cuentas con Dios antes de que cometamos tantos pecados. Recuerden, el Señor perdona el pecado del ser humano, pero las consecuencias nosotros las tenemos que pagar. Es mejor vivir obedeciendo al Señor toda nuestra vida, aunque en algún momento por una o por otra razón le fallemos. Es mejor vivir obedeciéndolo que tener que pagar las consecuencias de nuestros pecados. Y ahora, muchas consecuencias de los pecados que hemos cometido traen tanto dolor y sufrimiento a nuestras vidas que prácticamente sentimos que no podemos aguantar con toda esa carga y ese sufrimiento. Vamos a analizar este capítulo 17, vamos a reflexionar un poquito y nos vamos a detener ahí en la lectura, en algunos versículos, meditando en cómo, a pesar de que el pueblo ya se arrepintió de sus pecados, el Señor les dice que el juicio va a venir sobre ellos. Veamos la historia. Recibí este mensaje acerca de Damasco. Miren, la ciudad de Damasco desaparecerá, se convertirá en un montón de escombros. La ciudad de Aroer quedarán desiertas. Las manadas pastarán en las calles y se echarán sin que nada las perturbe, sin que nadie las espante. Damasco está en Siria en este tiempo y Siria enfrentó todo este tipo de situación en esos momentos. Siria enfrentó todo ese tipo de juicio, pero sigue permanente y Damasco sigue existiendo, pero quedó desolada después del ataque de los asirios. Vean lo que va a pasar con las ciudades fortificadas de Israel. Dice, también serán destruidas. Y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quede de Harán tendrá el mismo destino de la desaparecida gloria de Israel. Y aquí Isaías está hablando como si era un hecho, como si ya hubiera sucedido, pero aún no sucedía. Proclama el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día la gloria de Israel se desvanecerá. Su robusto cuerpo se irá consumiendo. Toda la tierra perecerá. Toda la tierra parecerá un campo de grano después de que los segadores han recogido el cereal. Estará desolada, como los campos del valle de Refaín después de la cosecha. Solo quedarán unos cuantos de su pueblo, como aceitunas sueltas en un olivo después de la cosecha. Solo o dos o tres quedarán en las ramas más altas,
4 o 5 esparcidos aquí y allá entre los restantes, proclama el Señor de Israel. El juicio está decretado. Israel será llevado cautivo por los asirios y solamente unas pequeñas familias, unos cuantos de las diferentes tribus, quedarán ahí. Y estas tribus y estas familias que quedaron fueron precisamente porque se arrepintieron, porque buscaron al Señor. Y por la misericordia del Señor no fue destruido todo Israel, no desapareció, algunos cuantos quedaron. Pero vean la situación. Entonces por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel. Demasiado tarde. Por eso el título de esta mañana: busca al Señor antes que sea demasiado tarde. Arrepiéntete de tus pecados antes que sea demasiado tarde. Para el pueblo de Israel ya lo era. Pero entonces se acuerdan de su Dios y Señor y Creador y se arrepienten y entonces lo buscan, buscan al Santo de Israel, ya no se dirigen a sus ídolos y a sus lugares altos de adoración pagana, ahora están buscando a Dios. Vean, ya no buscarán ayuda de sus ídolos, ni rendirán culto a los que hicieron con sus propias manos. Ya no rendirán cultos a los ídolos que ellos mismos construyeron. Y esa es la ironía de nuestro mundo. El escultor le da figura a una bonita imagen y le dice a los demás: ese es tu Dios. Y terminan adorando algo que lo esculpen con sus propias manos. Eso es pecado delante del Señor. Aprendamos a adorar solo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros no podemos crear dioses, y si los creamos no tienen ningún poder. Aprendamos a rendir obediencia y adoración al único Dios verdadero que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo a Él rindamos adoración. Vuelvo a repetir, ya no buscarán ayuda de sus ídolos ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Acera, ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron. Sus ciudades más grandes quedarán como bosques desiertos, como la tierra que abandonaron los heveos y los amorreos cuando llegaron los israelitas. Hace ya mucho tiempo estarán totalmente desoladas. ¿Por qué? Porque te has apartado del Dios que puede salvarte. Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. ¿Por qué? ¿Por qué el juicio? El profeta da la respuesta de parte del Señor. ¿Por qué les vino el juicio? Porque se habían apartado de aquel que los pudo salvar y le habían rendido adoración a su diosa Acera, a sus dioses que ellos habían esculpido con sus propias manos, que no son dioses, al final de cuentas son ídolos construidos por los hombres, y el Señor prohíbe toda adoración a ellos. Pero por eso les vino el juicio, porque se habían olvidado del que los puede salvar, el creador de los cielos, de la tierra. Dice: te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así hagas lo que hagas, plantes las mejores vides importadas. Dices, tal vez echen retoños en el día que las plantaste. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que las plantaste, pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Y aquí el profeta se está refiriendo a cuando Ezequías, el rey de Judá, viene al pueblo de Israel y les dice: bueno, ofrezcamos la Pascua en favor del Señor, volvámonos al Señor. Y muchos se burlaron, pero algunos de ellos le creyeron. Parece que está en Primera de Crónicas 30, no estoy seguro. Algunas tribus se volvieron al Señor y eso les garantizó que permanecieran algunos cuantos, pero ya era demasiado tarde. Recuerden el título: busca al Señor y arrepiéntete de tus pecados ahora que aún estás a tiempo. Escuchen los ejércitos de muchas naciones, rugen como los bramidos del mar, escuchen el trueno de sus fuerzas poderosas que avanzan como olas estruendosas.
Pero aunque rujan como las olas grandes de la playa, Dios los hará callar y huirán. Como la paja que esparce el viento, como los arbustos que ruedan antes de que una tormenta les aceche. En la noche Israel espera aterrado, pero al amanecer sus enemigos están muertos. Esta es la justa recompensa para quienes nos saquean, un final apropiado para quienes nos destruyen. Bueno, en medio de todo este dolor y sufrimiento hay esperanza para el pueblo de Dios. Pero recuerden, Dios perdona los pecados de su pueblo, pero las consecuencias nosotros las pagamos. Y esto es lo que estamos viendo. El pueblo de Israel se arrepiente y vuelve a Dios, no todos, unas cuantas tribus, unas cuantas familias, pero era demasiado tarde. El juicio ya había llegado. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios y habían rendido adoración a toda clase de ídolos. Se habían apartado de la roca que podía esconderlos y protegerlos. Tú y yo no cometamos esos pecados. Aprendamos a vivir en la obediencia de Dios. Vivamos sujetos a su voluntad y en sus manos estamos seguros. Recuerden las palabras de Jesús allá en Juan capítulo 10 del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo uno somos. En las manos del Señor estamos seguros. Busquémoslo ahora que estamos a tiempo. Busquémoslo ahora que tal vez si hemos cometido varios pecados, pero el Señor nos puede perdonar, aunque muchas de las consecuencias nos van a venir siguiendo. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias tú y yo las pagamos. Busquemos al Señor, refugiémonos en Él estamos seguros. En Él estamos seguros de esta pandemia tan terrible que estamos viviendo. En Él estamos seguros de toda la violencia que nos rodea. En Él estamos seguros en medio de la incertidumbre hacia el futuro. Refugiémonos en el Señor. Que Él les bendiga. Soy Adiel Pineda Sánchez de Comala, Colima. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Y recuerden, tienen libertad de compartir estos temas con amigos y familiares si así lo desean. Dios les bendiga.